entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo. No es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios quiere. No sabes cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? Como hemos visto, pues es un video que se estaba mencionando, donde un profesor debatía con un alumno en una clase de filosofía y colocaba al alumno en una postura en que él no podía negar su fe. Es una parte de una película que se llama Dios no está muerto, y al final este alumno hace un debate con el profesor en público y finalmente, gracias al Señor, él logra obtener la batalla, demostrando a través de la luz de la palabra, convenciendo a sus compañeros de que Dios es real. Y al final ese profesor que es ateo, que dice que no cree en Dios, reconoce que Dios, es decir, ese en quien no cree, le quitó todo. Vamos a analizar la palabra bajo lo que dice el escrito en Romanos capítulo 1, verso 16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La primera imagen que se ve en este análisis que vamos a hacer menciona la palabra principal por el cual nosotros somos hoy partícipes de la gracia y por lo cual nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar dentro del pueblo de Dios. La siguiente imagen menciona precisamente lo que es el Evangelio. Rápidamente podemos decir que el Evangelio quiere decir, para todo aquel oyente, buenas noticias, pero era una palabra que era empleada también en Roma para anunciar noticias acerca de acontecimientos relacionados con el emperador, porque él era venerado, es decir,
si nacía el hijo del emperador, salía el edicto que decía nació el hijo del emperador, y por lo tanto es una buena noticia, y toda provincia romana tenía que saberla. Y ahí es donde viene en parte la palabra buena noticia, que al traducirse en el latín significa evangelium y en griego significa evangelión, es decir, buenas noticias. La palabra evangelio es mencionada en Romanos 70 veces aproximadamente, en esa carta que escribe el apóstol Pablo, y en resumen podemos decir que los evangelios, tal como se mencionan, que son 4, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida, precisamente la muerte y la resurrección del personaje principal que da vida eterna y por lo cual es el elegido según los escritos. El Evangelio de Jesucristo. Jesús, la primera parte, traducido del hebreo, Yoshua, en el griego, como lo está mencionando la imagen, Cristo, es decir, Mesías, como aparece en la imagen en la traducción en griego, el Señor escogido para salvación. Es decir, estos evangelistas empiezan a resumir la vida y obra de Jesucristo mientras estuvo aquí, cómo fue muerto y cómo resucita, para esperanza de todo pueblo, dando esta buena noticia. Entonces fíjense que la buena noticia que en una época se daba acerca del emperador quedó opacada a hoy 2021 porque el Evangelio del Señor se sigue predicando casi 2000 años después. Casi 2000 años después. La siguiente imagen muestra que una cosa también hay que mencionar, y es que Pablo, ese Pablo que es el personaje que hoy vamos a mencionar, instrumento de Dios insertado como a último de los apóstoles, él es un modelo de evangelización pública, lo fue y sigue siendo un modelo para nosotros. Y claro, él también hay que mencionar, no dejar de lado, que escribió muchas cartas y que en esas cartas tuvo ayudantes porque él tenía un problema en la vista. Y eso hay que darlo a entender a la comunidad porque mucha gente se le mete en la cabeza de que Pablo se cae de un caballo y ahí queda la idea. Cuando él es convertido, cuando él cae ante los pies del Señor, lo único que la Escritura menciona es que cae en tierra. Se supone que él va trasladándose de un lugar al otro y probablemente se cayó o de un caballo o de un carruaje. Lo que sí dicen los científicos, que están muy de acuerdo en lo que dice y aprueban lo que dice, hablo desde lo que dicen los científicos, es de que él tenía un problema en la vista. ¿Se acuerdan cuando en una parte dice, bástate mi gracia? Porque él luchaba con esa enfermedad que llevaba todo el tiempo y no lo dejaba hacer más cosas de las que él quería. Él tenía un problema en la vista, parece ser que tenía una queratitis en la córnea y por eso es que cuando él es sanado caen unas escamas de los ojos, pero ese problema estuvo siempre y él tuvo ayudantes. Miren ahí como dice Romanos capítulo 16, verso 22, yo Tercio, que escribí la epístola. ¿Cuál epístola? En este caso Romanos, os saludo en el Señor. Es decir, Pablo tuvo el sentir de hacer la carta, pero él tuvo un escribiente que le colaboraba también. También en 1 Corintios capítulo número 16, verso 21, también habla de la salutación. Es decir, el sentir de toda la carta, todos los eruditos están de acuerdo de que las escribió Pablo y que tuvo ayudantes que le colaboraban por su problema en la vista. La siguiente imagen comienza, vamos a estudiar este versículo número 16 en 5 puntos. El primer punto habla acerca de que el Evangelio debe ser llevado a todo público, óigase bien, sin ningún reparo, sin ningún reparo. ¿Y qué quiere decir la palabra reparo? Habla acerca de no sentir vergüenza. No sentir vergüenza. ¿Y cómo podemos definir la palabra vergüenza? Todos aquellos que están conectados
a través del medio Facebook Live, pueden escribir ahí en sus comentarios cómo definen la palabra vergüenza. Y nosotros vamos mirando en el pointer después a ver qué escriben los hermanos. Voy a dar 2 definiciones rápidas. Sentimiento de pérdida de la dignidad causada por una falta cometida. Pero hay una definición que es más fácil y más práctica, que es sentimiento incómodo por el temor de hacer el ridículo. Por el temor de hacer el ridículo. Si miramos la imagen como lo está aquí, vemos 3 personas burlándose de una mujer y ella tapándose los ojos como algo que siento pena o vergüenza. Y resulta que Pablo lo dice en esta carta muy claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio. Hicimos una introducción de qué es el Evangelio. ¿Qué se menciona en el Evangelio? Lo recordamos: la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es decir, un cristiano debe tener claro, muy en mente, que cuando habla acerca del Evangelio, habla del personaje y autor de toda buena obra llamado Jesucristo. Es decir, en esos momentos, Pablo decía y nos dice a través de la palabra de Dios, bajo inspiración del Espíritu Santo, que nosotros no debemos sentir, como lo dice el cartel allí, vergüenza alguna. ¿Quién no ha sentido vergüenza? Y mucho más cuando nosotros, en el momento en que entramos en el Evangelio, somos muchas veces señalados, somos muchas veces cuestionados, somos muchas veces juzgados, somos muchas veces burlados. Yo puedo mencionar rápidamente que a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, si mencionamos en el Antiguo, la palabra vergüenza y todo el verbo que lo acompaña aparece 117 veces. Tómelo ahí en sus apuntes. 117 veces la palabra vergüenza. Y en el Nuevo Testamento aparece 31 veces. Es decir, la humanidad delante de Dios nunca ha dejado de estar en vergüenza, y Dios lo expone en su palabra, lo pone como un punto en que la humanidad está. Hay que entender también que la palabra vergüenza también, solamente la palabra vergüenza aparece en el Nuevo Testamento 8 veces. 8 veces. ¿Y eso qué significa? Desde Éxodo hasta Apocalipsis, en cada uno de los libros donde aparece esa palabra, lo que marca es una situación del hombre donde la guardia está baja y en algún momento puede que llegue el ladrón, el acechador, y el hombre queda totalmente en vergüenza. Un ejemplo de esos aparece en Éxodo capítulo 32, verso 25, cuando el pueblo de Dios, esperando las tablas de la ley a través del siervo Moisés, en vez de esperar en el Señor, se puso a adorar un becerro y quedó en vergüenza delante de los enemigos. Es decir, fíjense que la palabra vergüenza aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pregunta para todo el público y todo aquel oyente, amigo, hermano: ¿quién no ha sentido vergüenza en alguna vez de su vida? Pero aún cuando uno llega a los pies de Cristo, viene la disputa. Uno los primeros días no dará temor cargar la Biblia, hablar del Señor, mostrarse como la nueva criatura que eres, y dejar de ser ese viejo hombre para ser nueva criatura en Cristo Jesús y a ser llamado hijo de Dios. La siguiente imagen describe lo que es el ánimo que inclusive Pablo le dio a uno de sus formados, tal y como puede ocurrir con cada uno de nosotros.
le dice: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si miramos las distintas imágenes de la vida gráfica, como está ahí, porque no tenemos fotos reales, es un dibujo, vemos como un Timoteo fue forjado bajo lo que dice la Escritura, a pesar de tener un padre que era griego. Al parecer él parece ser que en un momento de la vida no está más con él y con la madre de Timoteo, y él es formado por la abuela y es formado por su señora madre, y ese varón que iba creciendo en estatura, dice el escrito, que Pablo lo toma, Pablo lo discipula, lo forja, le da parte del temperamento que tiene, lo ayuda, lo confronta y le dice: no te avergüences, y algún día lo suelta. Y le delega una iglesia y le delega funciones, pero fíjense que ya en esa carta de despedida, porque Pablo al parecer ya se estaba despidiendo en esa carta, dice: no te avergüences. Y dice más abajo: ni de mí. Es decir, puedes hablar en libertad de que yo te evangelicé, de que nosotros hicimos estos testimonios, hicimos estas obras, predicamos abiertamente, a pesar de que soy preso del Señor, preso suyo, dice la Escritura. Y más bien también lo anima a que participe de las aflicciones. En este punto podemos decir que aún siendo encarcelado, aún siendo apresado, si recordamos toda la vida de Pablo, encarcelado en Filipos, siendo apresado en Tesalónica, siendo perseguidos en una región que se llamaba Berea, siendo burlado en Atenas, siendo juzgado por insensato cuando le dijeron que estaba loco, siendo apedreado en Listra, que era una región cercana también, al final Pablo nunca sintió vergüenza del Evangelio. Nunca sintió. Al contrario, él con ánimo tenía su meta, que era Cristo, y así sea que le costara pagar el precio con la vida, Pablo no dejó de ser esa persona que llevó a todo público el Evangelio sin reparo, es decir, sin ninguna vergüenza, sin ninguna vergüenza. Vamos a leer la Biblia, vamos a abrirla en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, donde Pablo da esta conclusión para finalizar este punto. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Es decir, cuando él dice toda la tribulación que él vive, todo el exterior que él vive, él se mantiene, tal como dice el título de ese capítulo, viviendo en la fe, y no se avergonzaba del Evangelio. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros? La que sigue, dice el siguiente imagen que está aquí, para que no quede en la excusa ni en la mente equivocada de muchas personas. El llevar el Evangelio, es decir, ser evangelista, no necesariamente se hace en un púlpito. Cualquiera de los hombres, cualquiera de las damas, cualquier joven es un evangelista en potencia, porque lleva la palabra de Dios a través de la Biblia, a través del compartir, lo lleva a todo público sin ninguna vergüenza. Entonces, esta imagen que se describe acá lo dice todo. Todos nosotros podemos ser evangelistas. Primer punto, no hay que tener vergüenza. El segundo punto menciona que el Evangelio debe ser llevado, amado hermano, a todo público con poder.
con poder. Y si usted mira el dibujo gráfico que se está proyectando, ve un hombre que levanta los brazos en la caricatura y ve como un montón de gente presta atención y de pronto hace bulla y consigue el punto de la concentración. Y al lado hay un fuego, no entendiéndose mal, sino que está relacionado con lo que la palabra poder significa. Poder significa, según el griego, boró, dinamita, denuedo o explosión. Dinamita, denuedo o explosión. Es decir, la palabra denuedo o explosión que está proyectado, como lo vamos a mencionar ahora, significa llevar ese poder explosivo que el Evangelio produce en la vida de los hombres, en la vida de los hombres. Dice capítulo 16, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de una reunión, en medio de un velatorio, en medio de un sepelio, en medio de una celebración de cumpleaños, en medio de cualquier reunión familiar, en medio de un matrimonio, hemos sido valientes, hemos tomado la palabra, aunque sea para orar, y en ese momentico dar la palabra exacta y concreta para llevar el Evangelio a ese grupo de personas que está asistiendo a una reunión? Viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Será que lo hemos hecho? ¿Será que vemos la necesidad de cada grupo y de cada persona? ¿Cuántos de nosotros estamos viendo que un hermano o familiar o de pronto un compañero en ese momento preciso muestra una dificultad y dejamos de proyectar el Evangelio en ese momento? El Evangelio de por sí, según lo que dice la Escritura, en Hebreos capítulo 4, verso 12, los invito a que lo abran en sus Biblias, allá en sus casas. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dos filos, es una espada que tiene un filo por un lado y un filo por el otro. Pero dice después del punto y la coma, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno empieza a leer esos apartes, fíjense que siempre está la letra I. Por un lado habla del alma, por otro lado habla del espíritu, por otro lado habla a nivel carnal, o sea, lo que es la parte física, coyunturas y tuétanos. Por el otro lado habla de los pensamientos y por el otro lado habla del corazón. Pero fíjate que no dice que una parte es la que trata. Dice que trata todo. Trata con todo el individuo. Porque el poder de la palabra es así. Corta. Y no solo corta, sino que confronta, amonesta, exhorta. Y qué hermoso es ver de que muchas veces esa palabra que usted siembra, ella con su poder natural que tiene, no regresa vacía. Aunque uno en el momento recibe la burla, recibe el escarnio público, recibe a aquella persona que es indiferente, aquella persona que ni le interesa. Pero uno esperando en el Señor, estoy seguro de que Él hace su obra. Él es el dueño de la obra y nosotros tenemos simplemente que sembrar la palabra. Ahora, el poder natural de ella hará su efecto. Yo no lo sé si hoy, yo no lo sé si mañana, yo no lo sé si en 20 años, porque Dios tiene un propósito individual para cada persona que ya ha escogido. Muchas veces uno lucha contra eso y a veces nos desesperamos. Miren cómo dice la siguiente imagen. Vamos a ver que la palabra poder está en relación con, como lo menciona ahí, con denuedo. Denuedo, que quiere decir boró en español, en griego. Y fíjense que el mismo Pablo
en oración, óigase bien, en oración, en la carta que escribe a los Efesios, él en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo y en súplica en el Espíritu, decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Muchas veces, a veces nosotros somos imprudentes y se nos olvida de que hay un componente efectivo que está previo y es la oración constante. Nosotros hay que examinar esa parte, ¿no? Uno dice, Señor, llévame a las naciones, Señor, llévame a tal lugar del trabajo y vamos a predicar, y resulta que hay un elemento que ayuda y que es necesario, y es que el cristiano tiene que orar. Por supuesto, usted tiene que tener un conocimiento de las Escrituras, porque si usted no estudia, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a transmitir? Hagámonos la pregunta, ¿cómo va a transmitir usted algo que no conoce? Pero una vez que usted estudia, escudriña las Escrituras a través de la oración, estoy seguro que el Espíritu Santo le va a recordar las citas bíblicas apropiadas para dar el mensaje preciso, y el poder de la palabra tendrá su efecto en la vida de la persona o personas que usted le está llevando el Evangelio. Miren la siguiente imagen. Cuando Pablo, en el andar que él tuvo, siempre yo recomiendo a los hermanos, si usted quiere conocer la vida de un evangelista, de todo lo que vive un evangelista verdaderamente, no menospreciando al apóstol Pedro u otros, yo invitaría que léase todo el capítulo de Hechos. ¿Y qué encuentro yo en Hechos? Toda una historia y todo un pasaje que menciona a un Pablo que fue valiente, a un Pablo que no se cayó la boca, a un Pablo que siempre fue un anunciador, y que él fue llegando a todo público, y por supuesto aprovechando ciertas ventajas que él tenía. Y digo ciertas ventajas porque él tenía doble ciudadanía. Pablo era ciudadano romano, como lo dice la Escritura, lo confirma la Escritura. Pablo, el nombre real inicial era Saulo, nacido en Tarso, pero el nombre cambiado al hebreo era Saúl de Tarso, o Saulo de Tarso en romano, y luego se cambia a la traducción actual Pablo. O sea, él tenía un conocimiento de ley romana, pero al tiempo él fue especializado en la ley, bajo los pies de un hombre de la ley llamado Gamaliel. Es decir, él tenía un conocimiento amplio de las dos culturas. De hecho, él hablaba en griego. En una parte, cuando él es apresado, el soldado él le dice a un soldado que lo tenía bajo custodia, ¿hablas griego? Y resulta que el hombre quedó como atónito. Y en esta parte que estamos viendo aquí en esta diapositiva, dice que él le habla al concilio, que es netamente un grupo de judíos, dice que les habla fijamente al concilio y le dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Él estaba apto, estaba capacitado, pero habló sabia y con poder, es decir, habló enérgicamente. Por supuesto, según lo que dice el escrito, él recibió el castigo. Una de las formas del castigo fue que le dieron una bofetada. Y si uno empieza a enumerar la cantidad de marcas que tiene en el cuerpo Pablo, hagamos un ejercicio, y yo lo invito a que lo haga usted en el rato que usted pueda. Agarre Hechos de los Apóstoles y empieza a ver cuántas veces Pablo fue azotado, cuántas veces fue apedreado, cuántas veces fue abofeteado, cuántas veces fue perseguido, cuántas veces fue encarcelado,
y usted se pone a mirar y a sumar todo ese montón de eventos, y es cuando él dice: llevo las marcas de Cristo. Si lo hizo Pablo en esos momentos, y él tuvo esa posibilidad, no limitándose, no teniendo vergüenza, sino con el poder que el Evangelio da, llevando el Evangelio, cuanto más nosotros que tenemos libertades en este siglo. Libertades en que usted hoy puede llevar una Biblia, hermano. Hoy usted puede hablar. Por supuesto, sí se aconseja que sea prudente, pero la prudencia viene pegado de la mano de la sabiduría que viene de parte de Dios en utilizar la palabra exacta en el momento exacto. Es como cuando uno está en un sepelio, usted no puede decir tan abiertamente ciertas palabras que pueden herir los sentimientos de los dolientes, pero sí puede decir: hermanos, hay esperanza. Hermanos, reconociendo a Jesús. Y fíjense que esas palabras de consuelo llenan a ese grupo de personas, y con la energía que usted le pueda poner, con el entusiasmo que le puede poner, usted lleva de un simple comentario a un efecto que la palabra puede llevar a las vidas de esas personas que están asistiendo al evento. La siguiente imagen menciona el punto número 3, que el Evangelio debe ser llevado a todo público para rescate. Para rescate. La palabra rescate, tal como lo ven en la imagen que está ahí, van a ver dos imágenes. Una es una persona ahogándose y pidiendo auxilio, ¿no? Están viendo ahí, se está ahogando, hay un salvavidas. La otra es un pasaje bíblico, pues ahí está la representación donde Jesús ve que el apóstol camina y de pronto se empieza a hundir y Jesús le tiende la mano. Rescate, rescate, salvación o liberación, porque hay gente que está presa en el pecado y el Evangelio es la única forma que lo puede salvar de estar preso en el pecado, preso en la condenación, porque ya hubo alguien que ya pagó el rescate, y es precisamente Jesús, el Cristo de la gloria. Y como Él pagó el rescate, a Él tenemos que anunciarlo. Dice que el Evangelio debe ser llevado a todo público para salvación. Y miren cómo dice el verso: es poder de Dios para salvación. Para salvación. Vamos a mirar la siguiente imagen, queridos hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. ¿Salvación de qué? El otro día hicimos una encuesta rápida en cierto lugar y resulta que esa encuesta rápida de personas que no asisten como tal a una iglesia, no manejan un lenguaje bíblico, no conocen las escrituras, y le preguntamos a esas personas: ¿usted sabe qué es la salvación? Y el 100%, es decir, las 10 personas, no sabe, no responde. Ahora, si yo empiezo a hacer la encuesta en muchas personas, las cifras no son alentadoras. En personas que no conocen la Biblia, hablemos de esto, no conocen la Biblia, porque si nos vamos a otro tipo de religiones, por ningún lado el Corán, que es el texto sagrado del islamismo, menciona la palabra salvación. Si nos vamos al hinduismo, no menciona la palabra salvación. Si nos vamos al taoísmo, que es otra religión, no menciona eso. Pero el cristianismo como tal debe entender que debe anunciar la salvación. ¿Cuál es el problema? Que según la estadística nos meten a todos como cristianos y resulta que no todo el que es llamado mundialmente cristiano conoce lo que es la salvación, y eso es muy grave. Y estamos hablando de la religión tradicional, que a veces queda con un mar de dudas, celebra muchas cosas, pero no entienden qué celebran, no entienden qué celebran.
Y lo peor es que no entienden de que Dios tiene una ira natural hacia la naturaleza pecaminosa del hombre y que el único que puede calmar esa ira se llama Jesús, tal como lo dice aquí el escrito bíblico. Vamos a leerlo allá en sus hogares, en sus casas, y ustedes acá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él, es decir, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es la propiciación, es decir, Él calma la ira de Dios, habiendo pagado un precio con su muerte, derramando sangre para hacer una posible reconciliación entre Dios y los hombres, porque hay una enemistad natural y Jesús permite esa reconciliación. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulos 4, verso 12. Abramos nuestras Biblias. Hechos capítulo 4, verso 12. Allá, querido hermano, querido amigo, invitado, tú que nos ves en la transmisión. Hechos capítulo 4, verso 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, ningún otro canal, ningún otro personaje bíblico, óyelo bien, querido oyente, produce el efecto salvífico. Solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Ningún otro. Así que si eres de los que rindes culto a lo que no es Jesús, déjame decirte con toda tristeza, estás perdiendo tu tiempo. Y hablo para aquellos que no conocen de la Escritura, que lamentablemente están profundamente enraizados en algo que no es Jesús. Y dice la palabra de Dios, la ira de Dios, como está escrito en griego, ese hilasmos. Jesús, a través de la expiación que Él hizo, calma la ira de Dios. ¿Qué es expiación? Es decir, Él se puso en reemplazo. Como cordero fue y se prestó para la muerte, cumpliendo el plan salvífico para rescate de las personas que hoy tienen esa posibilidad, para rescate. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Dice así en el escrito bíblico. Ahora, si tú quieres confirmarlo, yo te invito allá en tus hogares, anótalo en un papelito. Apocalipsis capítulo 20, número 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, el que lastimosamente no aceptó al Señor Jesús no va a heredar el reino de los cielos, no va a estar escrito en el libro de la vida, y por lo tanto, literalmente dice Juan en el escrito de Apocalipsis, fue lanzado al lago de fuego, es decir, el infierno. ¿Tú quisieras que la humanidad entera fuera al infierno? Yo creo que nadie lo desea, ni aún en la más naturaleza egoísta de una persona. Por eso es que el Evangelio hay que llevarlo a toda criatura para rescate, para salvación. La que sigue menciona algo que nosotros vemos, y ahora sí el ejemplo práctico. Miren cómo la religiosidad del mundo, que no es de ahora, que es desde los tiempos de antes, ya se ha convertido hasta en un negocio. Y hablo a todo oyente, todo creyente, que entiendan que la religiosidad no va a llevar al hombre a la salvación. Miren que ya inclusive hay tantos lugares que se están volviendo altamente turísticos, y yo no entiendo para qué van a un lugar turístico si ni siquiera entienden quién es el propiciatorio que está ahí.
Miremos esos ejemplos que están ahí. Vemos como la Virgen de Guadalupe le hacen un templo, un megatemplo en México. Le ponen la bandera de México, es decir, la bandera de México está abanderando, le ponen todo el poder y la gracia a algo que no es Jesús. Si vamos aquí en Colombia, no estamos muy lejos. Miren la catedral de Zipaquirá, todo un gran monumento. ¿Cuántos turistas no van, se llevan el poquitito de sal? Pero ¿catedral de qué? Si no conocen a Jesús. Y miren que los ídolos, la idolatría ha estado, mire, desde el tiempo del rey de Asa, que fue un buen rey. Él mandó a quitar los ídolos. Inclusive tuvo diferencias con la mamá, porque la mamá practicaba la idolatría. Con todo y eso, en el verso 14 de Primera de Reyes capítulo 15, en el verso 14 dice: sin embargo, los lugares altos no pudieron quitar los ídolos. Y si vamos aquí a Bucaramanga, Río de Janeiro, mire que ponen una estatua grande de Jesús. Mucha gente se toma selfies, mucha gente se toma fotos, mucha gente va por allá, pero no saben quién es Jesús. Cosa grave. Van a tomarse la foto al lado del muñeco que está ahí, cuando eso no es la persona de Jesús. Entiendan de que el Evangelio, la que sigue, menciona que inclusive va a haber en la profecía mucho más adelante, cosa que el cristiano no voy a vivir. Esto es un ejemplo nada más. Cuando venga la tribulación, mucha gente va a morir, mucha gente, pero mucha gente. Se dice que el 60% de la humanidad puede morir. Cuando llegue el capítulo 9, se ejecute ese capítulo, y dice que la gente no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron la idolatría. Miren aquí, estoy poniendo un ejemplo que es real de hoy. La isla de Patmos, donde está la cueva donde Juan hizo el escrito de Apocalipsis, le colocaron un monasterio en alrededor, cobran la entrada, turismo religioso, y miren las fotos que están ahí, reales, todo un montón de candelabros, todo un montón de adornos. Muchos turistas entran ahí simplemente por algo histórico y no entienden ni siquiera lo que Juan estaba profetizando ni de quién estaba hablando. Más grave todavía, la que sigue, dice que la humanidad entera sigue en su pecado. Dice que en esa profecía que todavía no se cumple, ni siquiera se arrepentirán de sus pecados, ni de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, porque la dureza del corazón permanecerá en el hombre hasta el fin de los tiempos. El único que puede rescatar a la humanidad pese a su indiferencia a Dios se llama Jesucristo. El siguiente punto, que es el punto número 4, dice que el Evangelio debe ser llevado a todo público creando confianza. Y si usted está viendo la imagen que está ahí, ve cómo hay un alpinista junto con el otro, y el uno está a punto de caerse y el otro le tiende la mano. El uno pone toda su fuerza y el otro depende totalmente de la mano del otro. Es así como el Evangelio se tiene que ver. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces vamos a analizar que cree, que es un tiempo presente del verbo creer. Es un tiempo presente, y como es un tiempo presente, todo aquel que cree se supone que no puede dejar de creer después, porque es una condición continua. Hay una imagen que está ahí que es representativa, lo aclaro. Cuando están encarcelados Pablo y Silas, el carcelero en un momento de desespero, ¿qué hace? Agarra la espada y se intenta suicidar. ¿Por qué? Porque si los prisioneros escapan, el carcelero iba a la muerte. Es decir, él no tenía esperanza. Sin embargo, cuenta la historia más adelante de que se convierte él, su casa, y aparte de eso se le es perdonada la falta. Por eso es cuando dice
tú y tu casa serán salvos, se está refiriendo primeramente también de que va a haber una salvación física porque él no fue condenado. Pero aparte de eso, la familia creyó. Y la muestra de que creyó es que ellos curaron las heridas que él y todos los que estaban ahí le hicieron al apóstol. ¡Qué ejemplo de conversión! Tanto así que creyó que el efecto fue inmediato. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8, que esta gracia que Dios nos da viene es de parte de Dios. Capítulo 2, verso 8 de Efesios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Tanto así tenemos que dar a través del Evangelio, que la persona se inmerse tanto, se sumerge tanto en que entienda que Jesús es el único que puede apoyarlo. La palabra confianza, vamos a ponerle los siguientes ejercicios: confiar en Jesús, apoyarse en Jesús, tener fe en Jesús. Y es una fe que es ciega. Tanto así que yo sé que si pongo la mano aquí, estoy seguro que dependo totalmente del Señor. Dependo totalmente del Señor. Vamos a abrir la Biblia rápidamente en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. Como hice un gesto hace poco, me tapé los ojos y yo confío. Aquí hay una amonestación que nos invita el por qué hay que hablarle a la gente de este evangelio que tiene poder. No hay que tener vergüenza, darle salvación, porque es un don gratuito. Vean lo que dice capítulo 14, verso 14 del capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique? Hace la pregunta. Hay que predicar. Y hay que predicar sencillo, hermano, para que ellos puedan invocar. Como dice una canción por ahí, ¿cómo pueden invocar en aquel que no han creído? Y muchos si no han oído. Usted viene y le dice al vecino, ore, pero esa persona no conoce de la palabra. Aún los familiares, cuando te hacen la llamada telefónica, los que viven fuera, ¿cómo te ha ido? Bien, aquí con pesares. Y usted viene y le dice, voy a orar por ti, pero tú también ora. Pero el problema es que la persona a veces no conoce. Y eso es más difícil, porque a quién le está orando esa persona no se sabe. ¿A quién le está clamando? ¿A quién está invocando si no conoce a Cristo Jesús, la esperanza de salvación, en el cual en ningún otro hay salvación? En ningún otro. Siempre, a veces, siempre hay un versículo que trato de compartir y es que es muy sencillo, amado oyente, hermano y todo aquel que esté presenciando esta transmisión. Y uno tiene que ser muy práctico muchas veces. Por eso a veces uno como que el celular es importante. Claro, uno comparte, hace, manda link, hace estudios bíblicos. Yo aquí busco Google, busco una traducción en griego. Pero la Biblia, esta Biblia que está aquí y la Biblia que todos debemos cargar, a mí me ayuda a confrontar mucho más a la persona, porque yo le digo, venga, siéntese a mi lado y léame este versículo. Y estoy seguro que el efecto y el poder de la misma palabra tiene un efecto de confrontación. Vean lo que dice
Romanos capítulo 10, verso 9. Vamos a hacerle el ejemplo que está ahí cerquita. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Una persona que usted lo pone a leer esto, como el video que vimos al inicio, tiene dos respuestas: o sí cree o no cree, o es escéptico o cree o lo dejas pensando. Y más si vamos a leer el verso 11, ahí cerca. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y fíjense que volvemos a la palabra vergüenza otra vez. Y lean el verso 13 allá en sus hogares. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere algún día enseñarle quién es Jesús a una persona, uno siempre aconseja: empiece por el Evangelio de Juan, que habla de Jesús, el primer capítulo. Pero cuando ya empieza ese momento de interés de la otra persona, llévelo a Romanos capítulo 10, verso 9 hasta el 13, y ahí empezará el efecto de lo que Dios quiera. Póngalo a analizar. Mire que esto no es mentira, la Biblia lo está diciendo. Aquí no está mencionando otro personaje. No hay otro camino, no hay otra fórmula de salida, no hay otra forma de rescatar. ¿Se generará confianza? Dios tendrá su disposición en esa situación. Y la quinta, me parece que es la última diapositiva: el Evangelio debe ser llevado a todo público sin discriminación. Sin discriminación. ¿Qué es decir sin discriminación? Quiere decir que no debe haber acepción de personas. No debe haber acepción de personas. Entonces yo les voy a decir, anoten estas citas bíblicas y las leen después, pero ahí anótenlas. Hechos capítulo 10, verso 34, hermano. Hechos capítulo 10, verso 34. Otra cita bíblica, Romanos capítulo 2, verso 11. Otra cita bíblica, Gálatas capítulo 2, verso 6. Y una última cita, Efesios capítulo 6, verso 9. En esas cuatro citas que acabamos de mencionar, la palabra de Dios en todo momento dice: Dios no hace acepción de personas. Es decir, el Evangelio es para toda persona. Y yo sé que aunque dice aquí el escrito, capítulo 1, verso 16, que es el que estamos estudiando, que el Evangelio es de salvación a todo aquel que cree, punto y coma, hace la aclaración que primeramente al judío y también al griego, en esa situación geográfica. Pero cuando habla del griego, también se refiere a toda nación distinta a la nación judía. Incluye colombianos, incluye franceses, rusos, chinos, coreanos, todo habitante que no sea judío. Y yo sé que el Evangelio, primeramente, claro, y Pedro también le puso un toque personal, porque Pedro en su momento, su amor patrio por ser judío. Después Pablo viene y en Gálatas dice: y le resistí cara a cara, es decir, lo confrontó, le dijo: no judaicéis. Hasta que Pedro en su madurez dice más adelante en Hechos, en una visita que hace a un personaje importante de los gobernadores del pueblo romano que estaba ahí en esa época: verdaderamente el Señor no hace acepción de personas. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. El Evangelio es para toda persona. Si usted lee toda la carta de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 15 en adelante, va a encontrar lo siguiente. Pablo hace un primer viaje, luego un segundo viaje, y luego es
tomado preso. Y después que es tomado preso es presentado a distintas autoridades y él en su corazón, por su raíz, él quería como meta llegar a Roma. Él anhelaba llegar allá para predicar a lo máximo de las autoridades. Y los judíos siempre estaban ahí para matarlo, cazarlo, encarcelarlo. Y por obediencia al Señor, él pagó el precio y fue presentado primero ante el concilio, luego fue enviado ante Félix el gobernador, que era romano, luego después ante Porcio Festo, que también era romano. Y a pesar de todas las contradicciones que ellos tenían, él siempre estuvo presto, no sintió vergüenza, utilizó el poder del evangelio y él habló fluidamente. Y fíjense que le habló a romanos, a judíos. Y para finalizar el mensaje de hoy, vamos a Hechos capítulo 28, verso 30. Ubíquese ahí para finalizar. Hechos capítulo 28, verso 30. Voy a hacer un análisis que muy poco se menciona. ¿Por qué Pablo finalmente es preso? Si usted mira en la cronología de Hechos de los Apóstoles, no hay ninguna explicación. Ninguna. Porque inclusive Festo y Félix y todos los que estaban ahí, Agripa, al final dicen, pues no hay motivo para que él esté aquí, él debería estar libre. Pero como él apeló al César, que se vaya pan del César. ¿Y sabe quién era el César de esa época? Uno de los emperadores más tremendos que tuvo, asesino de judíos, llamado Nerón. Pero la Biblia no menciona de que Nerón se entrevistó con él, ni tampoco menciona de que él fue enjuiciado y castigado por Nerón. Muy probablemente, haciendo un análisis exegético y hermenéutico, y apelando a la ley romana en esa época, según muchos escritos que un prefecto pretoriano, ¿qué es un prefecto pretoriano? La guardia pretoriana principal que estaba al lado del César tenía generales que estaban muy cercanos al César. Y el prefecto era uno de los líderes máximos. Muy seguramente Pablo fue juzgado por esa persona. Y lo mandó 2 años preso y dijo, bueno, matémoslo. Pero vamos a leerlo, el punto final, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. A todos los que a él venían. Ahí dice que solamente atendía a los judíos. No. Ahí dice que él atendía solamente a romanos. No. Ahí dice que atendía a griegos. No. Atendía a todo el que llegaba. Y el verso 31, leámoslo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Después, él muere, decapitado. Pagó el precio. Nunca tuvo vergüenza. Siempre actuó con entusiasmo, con ese poder explosivo. Siempre habló de esa fórmula de salvación. Dio ánimo a los que habían creído y no tuvo excepción de personas. Querido amigo, querido hermano, o todo aquel oyente que ha presenciado estas palabras que vienen de la palabra de Dios, Pablo es un modelo, fue un modelo de evangelización para todo público, lo cual puede ser un referente para nosotros. De hecho, él tuvo su modelo, el modelo no siendo presente, estando presente al lado de Jesús, bajo inspiración de Dios, Jesucristo le dijo cómo hacer las cosas.
Mi pregunta, si tú no tienes a Jesucristo hoy al lado, ¿cómo lo crees y cómo lo ejecutas? Viviendo lo que la Biblia dice que hizo Jesús. Jesús le habló a todo público. Jesús dio ánimo. Jesús dio salvación, dio esperanza. No tuvo vergüenza de hablarle a gente publicana, a gente rica, a gente pobre. Jesús, nuestro modelo, y el personaje de hoy que hablamos, en este caso Pablo, fue un buen modelo, y nosotros, claro, esos buenos modelos debemos, ¿por qué no imitarlos? Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado a todos, incluyendo a este siervo, el cual sea de edificación.